El primer viaje a la Luna por William David Compton. Fragmento del libro donde ningún hombre ha llegado antes. Una historia de las misiones de exploración lunar del programa espacial Apolo. Las actividades de la tripulación de 1968 a 1969. Las tripulaciones de las primeras misiones tripuladas Apolo fueron nombradas en 1966, pero sus asignaciones fueron canceladas después del incendio de la nave espacial en enero de 1967. El entrenamiento específico de la misión languideció por un tiempo, pero a principios de mayo de 1967 se seleccionó a la tripulación del Apolo 7 y comenzó a prepararse para su misión orbital terrestre. Deke Slayton era director de operaciones de tripulación de vuelo en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas y aceleró el entrenamiento asignando un tercer grupo de astronautas como tripulación de apoyo. Esta tripulación de apoyo ayudó a las tripulaciones principal y de respaldo en el entrenamiento, haciendo una gran cantidad de trabajo necesario pero que consumía mucho tiempo. Las labores que la tripulación de apoyo se encargaba de mantener el archivo de datos de vuelo, el plan de vuelo, listas de verificación y reglas básicas de la misión. También mantenía a las tripulaciones principal y de respaldo informadas de todos los cambios. Y ayudaba a los oficiales de entrenamiento a elaborar procedimientos en los simuladores antes de que las tripulaciones principales los usaran. La tripulación de apoyo les ayudaba con un montón de detalles a las tripulaciones principal y de respaldo. La experiencia y la antigüedad parecieron ser los factores principales en la elección de tripulaciones de Deke Slayton. Para las 3 primeras misiones, las tripulaciones principal y de respaldo fueron elegidas de los 3 primeros grupos de pilotos seleccionados. Todos los comandantes tenían experiencia de vuelo en el proyecto de exploración espacial Géminis. Los tripulantes de apoyo eran todos del 4º grupo de pilotos. Los científicos astronautas ocupaban el 4º lugar en antigüedad pero el último en experiencia. Los científicos astronautas tenían tareas variadas, participaban en revisiones de diseño y pruebas previas al vuelo y trabajaban en planes para experimentos durante la misión espacial Apolo. Por ejemplo, el geólogo Jack Schmitt pasó gran parte de su tiempo trabajando en la selección del sitio. Un segundo grupo de científicos astronautas. George Mueller estaba haciendo ambiciosas proyecciones para el programa de aplicaciones Apolo en 1966 y si se desarrollaban se necesitarían más científicos para sus tripulaciones. En septiembre de 1966 la Academia Nacional de Ciencias y la NASA anunciaron que se aceptarían solicitudes para un segundo grupo de científicos astronautas. Casi 1000 aspirantes se postularon. El Comité de Selección de la Academia Nacional de Ciencias envió 69 nombres a la NASA en marzo de 1967 y 5 meses después se nombraron 11 nuevos astronautas en formación. 9 con estudios de doctorado y 2 médicos. El grupo no contenía ni un solo piloto calificado. Después de 6 meses de orientación y entrenamiento básico en la Escuela de Tierra en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas, todos serían enviados a entrenamiento de vuelo de la Fuerza Aérea. La incorporación de esta clase de candidatos elevó el cuerpo de astronautas a una fuerza de 56 más de lo que parecía necesitar el programa Apolo, ya que no se contemplaban más de 10 misiones lunares. Los candidatos en su mayoría eran físicos, astrónomos o médicos y no geólogos. Esta situación sugiere que el Centro de Naves Espaciales Tripuladas se estaba preparando para misiones de aplicaciones Apolo más que para la exploración lunar. Sin embargo, cuando fueron elegidos a mediados de 1967, incluso esa perspectiva se estaba volviendo cada vez más tenue y sería aún más tenue cuando terminaran el entrenamiento de vuelo. Los funcionarios del programa de la sede central seguían hablando de frecuentes misiones de aplicaciones Apolo. Y Deke Slayton tenía que estar preparado para proporcionar tripulaciones para cualquier misión que se le asignara y prever cierto grado de desgaste. Por otro lado, si el programa no se materializaba según lo planeado, el cuerpo de astronautas tendría exceso de personal y muchos aspirantes a exploradores espaciales tendrían pocas posibilidades de volar en el espacio. Ese podría ser un punto especialmente delicado para los científicos que arriesgaban sus carreras al alistarse como astronautas. En las entrevistas con los científicos aspirantes, Deke Slayton intentó no aumentar sus expectativas sobre la disponibilidad de asignaciones de vuelo hasta el punto de admitir con franqueza que el cuerpo de astronautas no tenía una necesidad urgente de ellos en ese momento.
Sin embargo, con esa comprensión los nuevos candidatos fueron bienvenidos en Houston porque el cuerpo de astronautas necesitaba todo tipo de talento para apoyar las misiones en el centro de naves espaciales tripuladas. Los miembros del nuevo grupo pronto se autodenominaron los 11 en exceso. Entrenamiento de tripulación y operaciones de vuelo. Las tripulaciones de las misiones Apolo 9 y Apolo 10 se encontraban en entrenamiento a principios de 1969. El 9 de enero se nombró una tercera tripulación para la misión espacial Apolo 11. Desde noviembre de 1967 la tripulación principal de Apolo 9 estaba integrada por James Sankdivid, David R. Scott y Russell L. Schweickart. Ellos habían estado siguiendo la nave espacial durante el ensamblaje y ensayando los complejos procedimientos del encuentro orbital. Tanto James Sankdivid como David R. Scott eran veteranos. Cada uno de ellos había volado en una misión espacial Géminis, misión espacial que había allanado el camino para las operaciones de encuentro y acoplamiento. Russell L. Schweickart y David R. Scott era un 14, un tercer grupo de candidatos a astronautas. Ellos aún no había volado en una misión pero había participado ampliamente en las pruebas de desarrollo del traje espacial. La tripulación de Apolo 10, nombrada el 12 de noviembre de 1968, fue la primera de todo el programa de vuelos espaciales tripulados compuesta exclusivamente por astronautas experimentados, Thomas P. Stafford, John W. Young y Eugene A. Cernan. Thomas P. Stafford era el primero de su clase en volar 2 misiones orbitales. John W. Young también había volado 2 veces. Ambos eran de la segunda generación de astronautas. Eugene A. Cernan tenía como experiencia un solo vuelo espacial. Ellos fueron la primera tripulación en ser promovida como una unidad habiendo servido como tripulación de respaldo en el Apolo 7. La tripulación del Apolo 11 estaba formada por Neil Armstrong del segundo grupo y Edwin E. Buzz Aldrin y Michael Collins del tercero. Neil Armstrong y Edwin Aldrin habían estado en la tripulación de respaldo de la misión espacial Apolo 8. Más aún Fred W. Wise, miembro original de la misión espacial Apolo 8, fue reemplazado por Michael Collins en la tripulación de vuelo de la misión espacial Apolo 11 porque Deke Slayton quería un piloto experimentado en el módulo de comando. Y es que si todo iba bien la misión espacial Apolo 11 muy probablemente sería la primera en intentar un aterrizaje lunar. El éxito de la misión espacial Apolo 8 dejó solo la calificación del módulo lunar por completar antes de que se pudiera intentar un aterrizaje en la Luna. En la secuencia alfabética de misiones adoptada un año antes, la siguiente misión era volar tanto el módulo de mando y servicio como el módulo lunar para comprobar todos los sistemas del módulo lunar y las técnicas de encuentro en órbita terrestre. A esto, según los planes de 1967, le seguirían las misiones E con el objetivo de realizar operaciones combinadas de módulo de mando y servicio y el módulo lunar en órbita terrestre alta. Estas misiones fueron posteriormente descartadas en favor de la misión C', la misión espacial Apolo 8, que no llevaba un módulo lunar. La misión F tenía como objetivo realizar todos los procedimientos operativos de una misión de aterrizaje excepto el aterrizaje propiamente dicho. En la misión F la tripulación haría descender el módulo lunar a 50.000 pies, 15.240 metros sobre la Luna, y observaría lo mejor posible el lugar de aterrizaje propuesto para la primera misión. Posteriormente el módulo lunar regresaría a la órbita lunar para el encuentro con el módulo de mando y servicio. La misión D, la misión espacial Apolo 9, sería la más compleja que se haya llevado a cabo hasta ahora. Esta misión espacial implicaría la verificación de 2 naves espaciales en Cabo Cañaveral y operaciones simultáneas con 2 vehículos en órbita. Un objetivo adicional era la verificación operativa del traje espacial extravehicular y del sistema portátil de soporte vital que utilizarían los exploradores lunares en la superficie de la Luna. La misión espacial Apolo 9 fue lanzada el 3 de marzo de 1969 y tuvo una duración de 10 intensos días de operaciones. Después de extraer su módulo lunar, James Sankdivid y sus compañeros de tripulación realizaron numerosas pruebas de los motores de ambos módulos evaluando el comportamiento dinámico de las naves espaciales unidas así como el rendimiento de los sistemas de propulsión. El tercer día separaron los vehículos y comenzaron las operaciones independientes probando los sistemas del módulo lunar y llevando a cabo una maniobra de acoplamiento completa, todo con éxito.
Las pruebas de Russell L. Schweickart del traje espacial extravehicular y del sistema de soporte vital fueron igualmente gratificantes. La anomalía más grave del vuelo fue la aparición de mareos que también habían afectado a la tripulación de la misión espacial Apolo 8. Russell L. Schweickart vomitó 2 veces y David R. Scott informó que estuvo al borde de las náuseas durante un tiempo considerable después de alcanzar la órbita. Algunas tareas tuvieron que ser interrumpidas por este motivo, pero aún así todos los objetivos principales de la misión se cumplieron. El módulo de mando de la misión espacial Apolo 9 descendió el 13 de marzo a 3 millas, 4.8 kilómetros, del punto de destino en el Atlántico Occidental. 2 meses después, los equipos de operaciones de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy se preparaban para la cuenta atrás final del lanzamiento del cohete Saturno número 505. El cohete Saturno número 505 sería el vehículo de lanzamiento de la misión espacial Apolo 10. Esta misión tenía como objetivo confirmar todos los aspectos de la misión de aterrizaje lunar exactamente como se llevaría a cabo, excepto el descenso, el aterrizaje, la permanencia en la Luna y el ascenso desde la superficie lunar. Además de proporcionar a todo el equipo de apoyo a la misión un entrenamiento más, también permitiría a la red de vuelos espaciales tripulados rastrear la nave espacial mientras orbitaba la Luna para proporcionar una descripción más precisa del campo gravitatorio lunar irregular. El 18 de mayo el gran cohete envió al módulo de mando y servicio número 106 y al módulo lunar número 4 con Tom Stafford y su tripulación a bordo hacia la Luna en una trayectoria casi perfecta diseñada para duplicar la ruta que tomaría la primera misión de aterrizaje. Como muestra del ritmo del programa a principios de 1969, incluso antes de que el Apolo 10 llegara a la Luna, las tripulaciones de Cabo Cañaveral trasladaron el cohete Saturno número 506, que sería el vehículo de lanzamiento de la misión espacial Apolo 11. El cohete llegó al complejo de lanzamiento 39A y comenzaron a prepararlo para su vuelo histórico. Mientras tanto, los astronautas Thomas P. Stafford, Eugene Cernan y John W. Young llevaron a cabo su misión de búsqueda de ruta con notablemente pocos problemas. El quinto día el módulo lunar se separó del módulo de mando y servicio para fotografiar la trayectoria de aproximación, verificar el funcionamiento del radar de aterrizaje y examinar el primer lugar de aterrizaje desde baja altitud. Los astronautas informaron que el radar de aterrizaje funcionó como se anunció y que los primeros astronautas que intentaran un aterrizaje lunar no deberían tener problemas para encontrar un punto liso y nivelado en el extremo oriental del lugar. Sin embargo, más al oeste podrían tener que maniobrar para encontrar un área libre de rocas y cráteres para tocar tierra. Una vez completada esa evaluación, los astronautas Thomas P. Stafford y Eugene Cernan llevaron su módulo lunar de vuelta a órbita, comprobando el sistema de guía de aborto al salir de la órbita baja. Después de reunirse con John Young en el módulo de mando y servicio, se dirigieron de nuevo a la Tierra, amerizando el 26 de mayo en el Océano Pacífico a unas 400 millas, 650 kilómetros, al este de la ciudad de Pago Pago en Samoa. La tripulación de la misión espacial Apolo 11 se prepara. La tripulación principal de la misión espacial Apolo 11 era la tripulación de reserva de la misión espacial Apolo 8. Y desde finales de 1968 la tripulación principal de la misión espacial Apolo 11 ya había ensayado muchos de los procedimientos para una misión lunar. Pero la tripulación de la misión espacial Apolo 11 sería la primera que intentaría un aterrizaje lunar, por lo que tuvieron que prepararse para mucho más. Desde el 9 de enero, cuando fueron nombrados, hasta el día de lanzamiento, sus días estuvieron llenos de actividad, reuniones informativas sobre todos los sistemas de la nave espacial, prueba de trajes espaciales, lecciones de geología y astronavegación, ensayo de procedimientos para el encuentro, prácticas de descarga de los experimentos de la superficie lunar y todo lo que los oficiales de entrenamiento pudieron incluir en su agenda. Durante algún tiempo tuvieron poco acceso a sus dispositivos de entrenamiento primarios, los simuladores del módulo lunar y del módulo de mando. Hasta marzo, cuando voló la misión espacial Apolo 9, los tripulantes de la misión espacial Apolo 11 fueron los terceros en la fila para usar esos simuladores. Solo después del lanzamiento de la misión espacial Apolo 10 en mayo tuvieron la primera prioridad para utilizar los simuladores de vuelo. Para Neil Armstrong y Buzz Aldrin y sus homólogos de la tripulación de apoyo, la práctica del aterrizaje lunar en sí era una de las partes más importantes del entrenamiento.
Los pilotos del módulo lunar utilizaron un simulador construido para ese fin por ingenieros del Centro de Investigación Langley en Virginia. Consistía en una maqueta del módulo lunar suspendida mediante cables de un largo caballete elevado de modo que se neutralizara todo su peso salvo una sexta parte. Como no proporcionaba una completa libertad de movimiento en las tres direcciones, el dispositivo Langley era inferior como simulador de módulo lunar al vehículo en el que se entrenaban los comandantes de la misión. Este vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar de vuelo libre fue desarrollado en el Centro de Investigación de Vuelo de California y construido por Bell Aerosystems. El vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar de vuelo libre era un armazón de tubos que sostenía una estación de control y estaba equipada en el centro con un motor a reacción de empuje descendente para compensar 5/6 partes de su peso y en la periferia de la estructura con un grupo de pequeños propulsores para proporcionar control de actitud y dirección. Era un vehículo algo inestable. En 2 ocasiones en 1968 los pilotos tuvieron que eyectarse del vehículo antes de que colisionara contra el suelo. Sin embargo, era el único dispositivo que podía simular con precisión los últimos cientos de pies de la aproximación al aterrizaje lunar y los comandantes de las misiones de aterrizaje lunar y sus respaldos debían realizar tantos aterrizajes en el vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar de vuelo libre como el tiempo lo permitiera. Durante los últimos meses de entrenamiento las tripulaciones realizaron muchos ensayos de la actividad en la superficie lunar, desplegando los experimentos y recogiendo muestras de la superficie. Pero la tripulación recibió relativamente poco trabajo de actualización en geología de campo. Las últimas reuniones formales de información geológica para la tripulación de la misión espacial Apolo 11 se realizaron a mediados de abril. A medida que se acercaba el lanzamiento, Neil Armstrong comenzó a preocuparse por la recolección de muestras y la realización de observaciones científicas. Cuando expresó su temor de que pudiera hacer algo mal el maestro en ciencias geológicas Elbert King enfatizó que todo lo que Neil Armstrong dijera y cada espécimen que recogiera serían valiosos simplemente porque sería el primer hombre en hacer observaciones científicas en la superficie lunar. El consejo de Elbert King a Neil Armstrong fue que no se preocuparan por cometer errores. Si Neil Armstrong hablaba tanto como fuera posible sobre lo que veía y recogía todas las muestras que pudiera, ningún científico razonable podría criticar sus esfuerzos. Cuando la tripulación de la misión espacial Apolo 10 partió en su viaje, finalmente la tripulación de la misión espacial Apolo 11 pudo obtener la primera prioridad en el uso de los simuladores de vuelo. Ahora el entrenamiento en los simuladores se había convertido en el asunto prioritario en el programa de lanzamiento. A lo largo de mayo y junio la nave espacial y su vehículo de lanzamiento pasaron por los preparativos previos al vuelo sin mayores problemas, manteniéndose en el cronograma para un lanzamiento el 16 de julio. Mientras tanto, la tripulación pasó largas horas en los simuladores. La Casa Blanca ofreció una invitación para que las tripulaciones de las misiones espaciales Apolo 10 y Apolo 11 cenaran con el presidente. Dick Slayton se vio obligado a notificar a la Casa Blanca que tomar un día fuera del régimen de entrenamiento probablemente costaría un mes de retraso en el lanzamiento. El 9 de junio las fotografías de su lugar de aterrizaje fueron entregadas para que Armstrong y Aldrin pudieran practicar la aproximación a su punto de aterrizaje en el simulador del módulo lunar. Armstrong completó sus vuelos requeridos en el vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar el 16 de junio. Sin embargo, los últimos días transcurrieron sin mayores interrupciones. El laboratorio de recepción lunar era un espacio dedicado para los astronautas cuando regresaran de su viaje a la Luna. El laboratorio de recepción lunar fue certificado por el Comité Interinstitucional sobre Contaminación. También se entregaron a la nave de recuperación 2 instalaciones móviles de cuarentena, incluida una de repuesto, por si acaso. Todo parecía indicar que efectivamente se intentaría un aterrizaje lunar según lo programado. Los primeros exploradores lunares. El 16 de julio de 1969 a las 9:32 de la mañana. Hora del Este, la misión espacial Apolo 11 despegó del complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy con destino a la Luna. 4 días después, el 20 de julio a las 16:18. Hora del Este de Estados Unidos, Neil Armstrong colocó hábilmente el módulo lunar Eagle en el Mar de la Tranquilidad e informó: Houston, aquí base de la Tranquilidad. El Eagle ha aterrizado.
Durante los siguientes 10 minutos, Neil Armstrong y Edwin Aldrin estuvieron ocupados con varios procedimientos posteriores al aterrizaje reconfigurando interruptores y sistemas. Neil Armstrong encontró tiempo para informar al centro de control de misión lo que había estado demasiado ocupado para decirles durante el aterrizaje, que había hecho volar manualmente el módulo lunar sobre el cráter lleno de rocas al que lo estaba llevando el sistema de aterrizaje automático. Luego Neil Armstrong hizo su primer informe científico rápido. Neil Armstrong informó: entraremos en detalle sobre lo que hay por aquí, pero parece una colección de casi todas las variedades de formas, angulosidad, granularidad. Casi todas las variedades de rocas que puedas encontrar. No parece haber demasiado color en general. Sin embargo, parece que algunas de las rocas y cantos rodados, de los cuales hay bastantes en el área cercana, tendrán algunos colores interesantes. Después de darle al centro de control de misión en Houston tantas pistas como pudo sobre la ubicación de su módulo, Neil Armstrong agregó una descripción más. El área que se ve desde la ventana de la izquierda es una llanura relativamente plana llena de cráteres con una cantidad bastante grande de cráteres de entre 5 y 50 pies de altura. Hay algunas crestas pequeñas de 20 o 30 pies de altura, supongo. Literalmente hay miles de pequeños cráteres de 1 y 2 pies alrededor del área. Vemos algunos bloques angulares a varios cientos de pies frente a nosotros que probablemente tengan un tamaño de 2 pies y tengan bordes angulares. Hay una colina a la vista justo en la pista de tierra frente a nosotros. Es difícil de estimar, pero podría estar a media milla o una milla. Neil Armstrong y Edwin Aldrin comenzaron entonces a preparar su nave espacial para el despegue, configurando sistemas críticos para estar listos en caso de que algo sucediera y tuvieran que abandonar la superficie lunar rápidamente. Una breve pausa en esta actividad le dio a Neil Armstrong la oportunidad de transmitir más información sobre el lugar de aterrizaje. Neil Armstrong dijo: la superficie local es muy comparable a la que observamos desde la órbita en este ángulo solar, aproximadamente 10 grados de ángulo solar. Es prácticamente incolora. Es un gris muy blanco, como guis blanco, cuando se mira hacia la línea de fase cero directamente hacia el Sol. Es un gris considerablemente más oscuro, más como gris ceniciento cuando se mira 90 grados hacia el Sol. Algunas de las rocas de la superficie aquí cerca han sido fracturadas o perturbadas por la columna de humo del motor del cohete. Las rocas están recubiertas con este gris claro en el exterior, pero donde se han roto muestran un interior gris oscuro, muy oscuro. Parece las rocas podrían ser de basalto rural. La instalación de los sistemas de la nave espacial tardó otra hora y media en completarse. Una vez terminadas esas tareas, Neil Armstrong y Edwin Aldrin estaban listos para salir y explorar. El plan de vuelo preveía que comieran y luego descansaran durante 4 horas, pero Edwin Aldrin llamó al control de misión para recomendar que comenzaran la exploración de la superficie en unas 3 horas. El centro de control de misión en Houston estuvo de acuerdo. Aunque habían estado despiertos casi 11 horas y habían pasado por algunos momentos estresantes durante el aterrizaje, parecía demasiado esperar que los primeros hombres en pisar la luna se echaran una siesta antes de hacer historia. Mientras Neil Armstrong y Edwin Aldrin se ocupaban de sus tareas posteriores al aterrizaje, Michael Collins, que orbitaba a 60 millas náuticas, 112 kilómetros, de altura en el módulo de mando Columbia. Michael Collins tenía poco que hacer. El Centro de Control de Misión en Houston solicitó la ayuda de Michael Collins en un intento de localizar al módulo lunar Eagle. Michael Collins proporcionó las mejores coordenadas cartográficas que pudo obtener de la escasa información disponible. Con su sextante de navegación, Michael Collins escaneó varios puntos sin éxito. El módulo de mando Columbia pasó sobre el lugar de aterrizaje demasiado rápido para permitirle explorar la zona a fondo y Michael Collins nunca encontró el módulo lunar. La determinación de su ubicación exacta tuvo que esperar al análisis posterior a la misión de las descripciones de Neil Armstrong de la zona y al examen de la trayectoria de aterrizaje de la nave espacial. Los preparativos para abandonar el módulo lunar llevaron más tiempo del que la tripulación había previsto. Eran más de las 21 horas y 30 minutos en el centro de control de misión en Houston, 1 hora y media más tarde de lo que esperaban, cuando los astronautas finalmente abrieron la escotilla.
Neil Armstrong salió con cuidado y luego bajó por la escalera deteniéndose en el peldaño más bajo para comentar la textura de la superficie y la profundidad a la que habían penetrado las almohadillas para los pies. A las 21:56 pisó la superficie de la Luna, proclamando, «Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Neil Armstrong omitió inadvertidamente la preposición un antes de hombre y cambiando ligeramente el significado que pretendía transmitir. Neil Armstrong realizó una inspección superficial del módulo lunar e informó de sus reacciones al nuevo entorno. A continuación Edwin Aldrin bajó una cámara al portaequipajes lunar. El portaequipajes lunar era un sistema de poleas y tendedero que parecía fuera de lugar en el entorno de alta tecnología de la misión espacial Apolo y que Neil Armstrong empezó a utilizar inmediatamente. El centro de control de la misión le recordó a Neil Armstrong que recogiera la muestra de contingencia, lo que hizo. Neil Armstrong informó, «Intentaré meter una piedra aquí. Solo un par». Neil Armstrong observó que la herramienta de recogida encontró resistencia tras penetrar una corta distancia en el material de la superficie de la Luna. A continuación Neil Armstrong guardó la muestra en una bolsa que se metió en un bolsillo de su traje. A los científicos de la Tierra les comentó, «Tengan en cuenta que muchas de las muestras de roca que hay aquí, las muestras de roca dura, tienen lo que parecen ser vesículas en la superficie. Además, ahora estoy mirando una que parece tener algún tipo de fenocristal». Edwin Aldrin se unió a Neil Armstrong en la superficie y pasaron los siguientes minutos inspeccionando la nave de aterrizaje e informando sobre su condición. Edwin Aldrin y Neil Armstrong intentaban ajustarse a la baja gravedad lunar y probaban varias formas de moverse en la superficie. Después realizaron una breve ceremonia conmemorativa leyendo la placa adherida al módulo lunar. Posteriormente tuvieron una breve conversación con el presidente Richard Nixon. Tras ello comenzaron a descargar y colocar los instrumentos científicos y a recolectar muestras. Complementaron la limitada visión televisiva de sus actividades con descripciones de lo que estaban viendo y haciendo. En un par de ocasiones actuaron como geólogos de campo. Edwin Aldrin informó que vio una roca que brillaba como una especie de biotita. Después de examinar de cerca algunas rocas redondeadas cerca de la nave espacial, Neil Armstrong dijo que parecían basalto, y probablemente tienen un 2% de minerales blancos. Y lo que dije antes como vesicular, ya no lo creo. Parecen pequeños cráteres de impacto donde los perdigones han golpeado la superficie. Los geólogos en el Centro de Control de Misión en Houston observaban por televisión la actividad en la superficie de la Luna y se mostraron muy satisfechos con el desempeño de los astronautas. En un momento dado Neil Armstrong desapareció del campo de visión de la cámara de televisión, lo que provocó cierta ansiedad momentánea por su aparente desviación del plan. Resultó que unas rocas inusuales habían llamado su atención y se había alejado unos metros para recogerlas. Eso era exactamente lo que los geólogos esperaban que hiciera la gente en la Luna. La tripulación tomó 2 muestras de núcleos nuevamente con dificultades para introducir una herramienta de muestreo en la superficie. Posteriormente la tripulación llenó los contenedores de retorno con muestras. El Centro de Control de Misión en Houston les notificó que era hora de dar por terminada su actividad. Justo antes de la medianoche Bruce McCandless, comandante del Capcom, le dijo a Edwin Aldrin que subiera por la escalera y a las 12:11, hora del Centro de Control de Misión en Houston, ambos hombres y sus muestras estaban de vuelta en el módulo lunar y la escotilla estaba sellada. La primera excursión de la humanidad a la superficie de otro cuerpo celeste había durado 2 horas, 31 minutos y 40 segundos. De vuelta en el módulo lunar, Neil Armstrong y Edwin Aldrin se quitaron los trajes de superficie lunar y los sistemas portátiles de soporte vital y utilizaron la película para tomar fotos y video que les quedaba. El Centro de Control de Misión en Houston les dio algunas instrucciones más para preparar el despegue y se despidió tentativamente para la noche. Pero poco después Owen Garriott, el comandante del Capcom, se puso al teléfono con algunas preguntas de los científicos sobre la naturaleza de la superficie y los problemas para introducir las herramientas de muestreo en la superficie. 3 horas después de regresar al módulo lunar, los exploradores lunares finalmente pudieron acostarse para disfrutar de unas horas de sueño inquieto. A la mañana siguiente Neil Armstrong
Edwin Aldrin y Michael Collins pasaron la mayor parte del tiempo preparando el módulo lunar Eagle y el módulo de mando Columbia para el despegue y el encuentro en el espacio. Sin embargo, antes de que el módulo lunar abandonara la Luna, Neil Armstrong le dio al centro de control de misión una descripción detallada de la ruta de aproximación y la zona de aterrizaje con la esperanza de ayudar a los científicos a localizar el lugar exacto de aterrizaje y resumió las características del suelo y las rocas de la zona. El despegue y el encuentro se desarrollaron sin problemas. Cuando las dos naves espaciales estuvieron acopladas, Michael Collins abrió la válvula de suministro de oxígeno del Columbia y Edwin Aldrin abrió la válvula de ventilación del módulo lunar para crear un flujo de gas hacia el módulo lunar cuando se abrieron las escotillas, parte del procedimiento para minimizar la contaminación de retorno, mientras Aldrin y Armstrong aspiraban el polvo lunar de sus trajes lo mejor que podían. Su aspiradora era un cepillo conectado a la manguera de escape del sistema del traje del módulo lunar. La aspiradora no era muy potente y el polvo tenaz se desprendía con dificultad. No había tanto polvo suelto en el módulo lunar como esperaban cuando regresaron de la superficie. Evidentemente el polvo lunar se pegaba firmemente a todo lo que tocaba. Neil Armstrong y Edwin Aldrin pasaron las cajas de rocas y otros elementos a Michael Collins y luego treparon al módulo de mando, donde se quitaron los trajes y los guardaron en las bolsas proporcionadas. Después de deshacerse del módulo lunar y enderezar el módulo de mando, los tres astronautas se acomodaron para un viaje de regreso a la Tierra sin incidentes. En las primeras horas de la mañana del 24 de julio, 8 días 3 horas 18 minutos y 18 segundos después de salir del Centro Espacial Kennedy, el módulo de control Columbia se precipitó al Océano Pacífico a unas 200 millas náuticas, 515 kilómetros, al sur de la isla Johnston. Los equipos de recuperación del navío militar USS Hornet llegaron rápidamente y arrojaron las prendas de aislamiento biológico a la nave espacial. Después de que los astronautas encapuchados emergieran de la nave espacial, los nadadores limpiaron la escotilla con betadine, una solución de yodo orgánico. Luego los astronautas y el personal de recuperación descontaminaron las prendas protectoras de los demás con una solución de hipoclorito de sodio. Las prendas de aislamiento biológico no eran incómodas en la balsa de recuperación, pero a bordo del helicóptero comenzaron a acumular calor. Tanto Michael Collins como Neil Armstrong sintieron que se estaban acercando al límite de su tolerancia cuando llegaron a la nave. Una hora después del amerizaje estaban dentro de la instalación de cuarentena móvil. Tan pronto como se pusieron los trajes de vuelo limpios, los astronautas se dirigieron a la gran ventana en la parte trasera de la instalación de cuarentena móvil para aceptar las felicitaciones de la nación del presidente Richard Nixon, quien había volado al navío militar Hornet para recibirlos. Mientras tanto, los equipos de recuperación subieron a bordo al módulo de control Columbia y lo conectaron al hogar temporal de los astronautas mediante un túnel de plástico. A través de él, los cartuchos de película y los contenedores de muestras se llevaron al remolque de cuarentena y luego se sacaron a través de una esclusa de descontaminación. El contenedor de muestras de retorno número 2, que contenía la muestra documentada, se empaquetó en un contenedor de transporte junto con los cartuchos de película y las grabadoras y se envió por avión. La isla Johnston, donde se cargó de inmediato a bordo de un avión C-141 y se envió a la base de la Fuerza Aérea de Ellington, cerca del centro de naves espaciales tripuladas. 6 horas y media más tarde, el otro contenedor de muestras de retorno fue enviado por avión a la base de la Fuerza Aérea de Hickam, en Hawái, y de allí a Houston. Comienza el trabajo científico. El primer contenedor de muestras llegó al centro de control de misión en Houston a última hora de la mañana del 25 de julio y fue entregado al laboratorio receptor poco antes del mediodía. El segundo llegó desde Hawái esa misma tarde. Durante las semanas siguientes, el laboratorio fue el centro de atención pública probablemente más que cualquier instalación científica en este siglo. Como habían hecho desde el proyecto Rancher y seguirían haciendo a lo largo del programa de ciencia espacial, los periodistas presionaron a los científicos para que interpretaran sus observaciones preliminares. Obviamente, cualquier conclusión científica tendría que esperar a un estudio detallado. No obstante, los científicos respondieron a los periodistas lo mejor que pudieron. Se informó que uno de ellos calificó el resultado como ciencia instantánea. El científico señaló: tenemos que analizar el material y luego ir a una conferencia de prensa, donde deberíamos ser bastante conservadores y reservados.
Si hablamos de manera improvisada es probable que cometamos algún error. Después de la inspección inicial, el recipiente de retorno de la muestra sellado se transfirió al laboratorio de vacío y se pesó. Las muestras pesaban 33 libras y 6 onzas o 15.14 kilogramos. Los carretes de película se colocaron en un autoclave para exponerlos a un esterilizante gaseoso durante varias horas antes de enviarlos al laboratorio fotográfico para su procesamiento. Los técnicos del laboratorio de vacío hicieron entonces que el contenedor pasara por el proceso de examen preliminar. Antes de admitirlo en el sistema de vacío lo sometieron a una esterilización en 2 pasos, primero con luz ultravioleta y luego con ácido peracético, un biocida líquido. Después el contenedor se enjuagó con agua esterilizada y se secó bajo nitrógeno. A continuación el contenedor se pasó a través de una esclusa de vacío hacia la cámara de vacío principal. La apertura de la caja se retrasó durante algunas horas porque la presión en el sistema de vacío no se pudo estabilizar. Los operadores sospecharon que había una fuga en uno de los guantes con los que se manipularon las muestras y que estaba roto en varios lugares. Sin embargo, a media tarde del día siguiente la fuga no había empeorado y los científicos decidieron seguir adelante. A las 15:45 del 26 de julio los geólogos se agolpaban alrededor del puerto de observación en la estación de trabajo. En ese momento se retiró la tapa del contenedor de retorno de muestras. El primer vistazo a las rocas lunares fue frustrante porque estaban cubiertas de polvo fino que oscurecía las características de su superficie. Lo único que reveló esa observación visual fue que tenían una forma irregular y eran angulares con bordes ligeramente redondeados. Además de las rocas y el polvo, el contenedor de retorno de muestras contenía un colector de viento solar y 2 tubos de extracción de muestras con los que Edwin Aldrin había obtenido muestras del subsuelo. Estos tubos habían estado menos expuestos a los contaminantes de la Tierra y proporcionarían la muestra biológica primaria. Una porción de 100 gramos, 3.5 onzas, de suelo lunar, que se analizaría para determinar sus efectos en una variedad de organismos vivos. Los tubos de extracción de muestras y el colector de viento solar se sellaron en latas de acero inoxidable, se esterilizaron y se transfirieron fuera del laboratorio de vacío. La semana siguiente, se fueron obteniendo más datos preliminares del laboratorio receptor cuando 2 equipos de científicos se pusieron manos a la obra. El equipo de examen preliminar de muestras lunares y el equipo de planificación del análisis de muestras lunares comenzaron a trabajar. Estos grupos examinarían, caracterizarían, fotografiarían y catalogarían los especímenes y asignarían las muestras a los 142 investigadores principales. Durante un tiempo, trabajando en 2 turnos al día, determinaron cómo se dividirían las rocas más grandes y cuáles debían seccionarse basando su juicio en los requisitos de los investigadores y la disponibilidad de los diferentes tipos de muestras. Si bien muchos miembros de estos equipos participaron más tarde en investigaciones específicas, su propósito en esta etapa era hacer coincidir las muestras con los proyectos de investigación para hacer un uso más eficaz de las muestras. El 27 de julio los técnicos sacaron una roca de la caja para realizar un recuento de radiación de bajo nivel, desprendiendo gran parte del polvo de su superficie. Los geólogos clasificaron inmediatamente la muestra como ígnea, formada por fusión. Podría ser un fragmento de lava de un flujo volcánico lunar o una roca producida por fusión localizada, como la que podría resultar de un gran meteorito que se estrella contra la Luna. Un examen visual cuidadoso reveló numerosos hoyos pequeños en la superficie como Neil Armstrong había notado durante su excursión. Los científicos identificaron provisionalmente 3 minerales comunes como los principales componentes de la muestra: feldespato, piroxeno y olivino. El análisis espectrográfico de una pizca de polvo lunar indicó que el material de la superficie de la base lunar Tranquility era muy similar al analizado 2 años antes por la misión espacial Surveyor 5. Entre las características notables de la muestra se encontraba una proporción anormalmente alta de titanio y cantidades relativamente pequeñas de algunos elementos volátiles que se agotarían en materiales agregados a altas temperaturas. El examen microscópico del material en polvo mostró que más de la mitad estaba compuesto de partículas diminutas de esferas brillantes de vidrio. Eran raras cuentas de vidrio con forma de mancuerna y agujas y fragmentos afilados y angulares.
Del trabajo inicial en el laboratorio receptor surgieron algunos detalles más, entre ellos el hecho de que las muestras contenían muy poco carbono, no más de 12 partes por millón, y que algunas de las rocas habían permanecido intactas en la superficie lunar durante 1 millón de años o más. Durante todo agosto se continuó con el examen preliminar de las muestras y la preparación del material para los investigadores, con el objetivo de distribuir el material experimental tan pronto como se completaran los protocolos de cuarentena. Durante los primeros días el trabajo en el laboratorio continuó según lo previsto. Algunas pequeñas averías en el sistema de eliminación de residuos amenazaron brevemente con romper el confinamiento biológico, pero se corrigieron sin incidentes. El único problema potencial con el equipo fue el guante roto en la cámara de vacío. Como la sustitución era un proceso que llevaba mucho tiempo, los técnicos improvisaron una reparación colocando otro guante sobre el dañado y uniendo los dos con cinta adhesiva. Pero antes de que transcurriera la primera semana, los guantes se rompieron, exponiendo la mayoría de las muestras del sistema a la atmósfera y enviando a 2 técnicos a cuarentena. El trabajo en el laboratorio de vacío se suspendió mientras los científicos y los directores del laboratorio decidían qué hacer. Se habían experimentado problemas con el sistema de vacío durante las simulaciones previas a la misión y se había tomado la medida de llenar la cámara con gas nitrógeno estéril. Esa alternativa se adoptó ahora. Los astronautas en cuarentena. Después de que el presidente y otras celebridades se marcharan, el navío militar USS Hornet continuó su viaje de regreso a Hawái y llegó a Pearl Harbor en la tarde del 26 de julio. La instalación de cuarentena móvil con sus 5 pasajeros fue bajada del barco a un camión para ser trasladada a la base aérea de Icam, a unos cuantos kilómetros de distancia. La instalación de cuarentena móvil se detuvo brevemente para recibir los saludos del alcalde y de varios miles de ciudadanos de Honolulu. En Icam el remolque fue cargado en un avión de carga C-141 que partió inmediatamente hacia Houston. Poco después de medianoche el gran avión aterrizó en la base aérea de Ellington, donde una gran multitud de personas esperaba ver a los astronautas. 3 horas más tarde la tripulación y sus compañeros ingresaron a sus habitaciones en el laboratorio de recepción lunar, que sería su hogar durante al menos las siguientes 3 semanas. Para recibirlos estaba el personal de apoyo que había ingresado a las habitaciones la semana anterior, un patólogo clínico, 5 técnicos de laboratorio, 3 asistentes de vuelo, un especialista en fotografía, el oficial de operaciones logísticas de la empresa Brown y Ruth Northrop y un representante de la Oficina de Asuntos Públicos del Centro de Naves Espaciales Tripuladas. Después de un día libre para recuperarse del estrés de las 2 semanas anteriores en las que habían estado encerrados en un espacio muy reducido, la tripulación comenzó una semana de intensos informes técnicos y médicos. Exámenes periódicos y análisis de sangre controlaron los efectos fisiológicos de su vuelo y recuperación, mientras que los médicos vigilaban de cerca cualquier signo de infección exótica. Las habitaciones estaban equipadas para pruebas clínicas de rutina o incluso cirugía menor. Pero si surgiera una emergencia médica que amenazara la vida, ya fuera por causas reconocibles o desconocidas, la víctima sería trasladada a un hospital sin tener en cuenta ninguna preocupación por la posibilidad de una infección a cuestas. Aunque los 3 astronautas eran veteranos de misiones anteriores, ninguno había pasado tanto tiempo en el espacio y las actividades posteriores a la misión nunca se habían llevado a cabo bajo estricto confinamiento. Por lo tanto, la cuarentena rápidamente se volvió opresiva, más aún porque solo se habían hecho previsiones exiguas para la recreación. Había una sala de ejercicios así como una mesa de ping-pong y podían leer o ver la televisión o hablar por teléfono con sus familias. Pero la situación en la que estaban no era como estar en casa. Al concluir las sesiones de información técnica, menos de una semana después de su regreso, se les pidió a los astronautas que comentaran sobre su situación en el laboratorio receptor. Neil Armstrong no se comprometió, diciendo que hasta ahora había ido tan bien como se puede esperar. La respuesta menos tolerante de Michael Collins fue: "Quiero salir de aquí". Como no se programó ninguna conferencia de prensa con los astronautas antes de que se levantara la cuarentena, la única fuente de información de los periodistas fue una sesión informativa diaria a cargo de John Cleese, el oficial de asuntos públicos confinado en el camarote de la tripulación. 1 o 2 veces al día John Cleese informaba a la prensa a través de una pared de vidrio en la sala de conferencias donde se realizaban las reuniones informativas de la tripulación. La mayor parte del tiempo tenía poco que informar.
Todos los que estaban adentro estaban sanos, los astronautas estaban ocupados con las reuniones informativas o escribiendo sus informes de piloto y, por lo demás, no estaba sucediendo gran cosa. Y así fue durante las 3 semanas de cuarentena. El interés público en las muestras lunares. Mientras los equipos de laboratorio trabajaban 2 turnos al día para preparar las muestras para los investigadores externos, los directores de proyecto estaban considerando cómo abordar la creciente curiosidad del público sobre las primeras rocas traídas de la Luna. Incluso antes de que la misión espacial Apolo 11 abandonara la plataforma de lanzamiento, habían comenzado a llegar al centro de naves espaciales tripuladas solicitudes de especímenes lunares para su exhibición. Cuando los científicos expresaron su preocupación por las consecuencias que podrían derivar de estas solicitudes, el director del proyecto Apolo, George Low, pidió ayuda a sus superiores para desarrollar una política para abordarlas. La principal preocupación de George Low era que la NASA despertaría la animosidad de los científicos de este programa mediante la distribución al por mayor o caprichosa de material lunar valioso para fines no científicos. George Low consideró apropiado preparar algunos especímenes lunares para exhibiciones itinerantes en los principales museos de los Estados Unidos y del extranjero siempre que finalmente fueran devueltos al laboratorio receptor lunar para uso científico. También esperaba que le pidieran muestras para presentarlas a varias personalidades importantes. George Low estaba dispuesto a hacerlo siempre que la cantidad y el tamaño de dichas muestras pudieran mantenerse bastante reducidos. Sin embargo, los científicos se alarmaron por una propuesta de la Casa Blanca de presentar muestras lunares a los jefes de Estado de 120 países. Sam Phillips, el director del programa Apolo, respondió que su oficina era responsable de la nave espacial y de todo el equipo que habían ido a la Luna. Presumiblemente esa responsabilidad se extendía también a las muestras lunares, aunque parece que este punto no se había resuelto explícitamente. Sam Phillips pidió al Centro de Control de Misión en Houston sugerencias sobre los procedimientos. Sin embargo, en relación con el préstamo de muestras a museos y la presentación de recuerdos a personalidades importantes, señaló que el administrador tomará la decisión final sobre la asignación general de material lunar para fines científicos y de otro tipo. Una revisión general de la gestión realizada a mediados de agosto en la sede central reafirmó esta posición, afirmando que la Oficina de Asuntos Públicos tenía la responsabilidad principal de organizar la exposición, presentación u otros usos de las muestras. Además, se le ordenó desarrollar planes para la presentación, si es posible, de pequeñas cantidades de material lunar a los jefes de Estado según lo deseado por el presidente. Se pidió a las oficinas de vuelos espaciales tripulados y de ciencias y aplicaciones espaciales que indicaran cuánto material, si lo hubiera, y de qué tipo, es decir, rocas o polvo, podría ponerse a disposición para tales fines. Cuando se solicitó esa información, la respuesta del Centro de Naves Espaciales Tripuladas reflejó la opinión de los científicos lunares. No estaban dispuestos a ser generosos en la entrega de rocas lunares que consideraban con razón un recurso científico inestimable. El director Robert R. Hill Root respondió que podía poner a disposición de los visitantes entre 150 y 200 muestras de presentación, cada una de ellas compuesta por 100 miligramos de las muestras, menos del volumen de una pastilla de aspirina. En cuanto a los recuerdos para personas importantes, Robert R. Hill Root dijo que podríamos poner a disposición, si fuera necesario, unas 10 muestras de 1 gramo cada una, para regalarlas si fuera necesario. Pero el centro preferiría no desprenderse de muestras tan grandes. Para los museos, se podrían poner a disposición en préstamo 10 especímenes de rocas de 50 gramos. 1.75 onzas, siempre que el conservador de muestras lunares del Centro de Control de Misión en Houston pudiera retirarlas con un mes de aviso. No es de extrañar que el interés público por las muestras lunares fuera enorme. En septiembre se inauguró la primera de varias exposiciones de rocas lunares en el Instituto Smithsoniano de Washington. Miles de personas hicieron cola para echar un vistazo a una roca lunar. A muchos les pareció decepcionantemente ordinaria. Se prepararon muestras de presentación en pequeñas porciones de polvo lunar, envasadas en frascos de plástico y montadas de forma atractiva en placas para los jefes de Estado del mundo, y fueron presentadas por astronautas o funcionarios gubernamentales en giras mundiales. Hasta donde se ha podido determinar, no se cortaron ni pulieron rocas lunares como pisapapeles para los escritorios de personalidades importantes.
Los astronautas reciben certificado de buena salud. Los planes de la misión preveían que los astronautas permanecieran aislados durante 21 días después de su exposición al material lunar. Si alguno de ellos hubiera desarrollado síntomas de infección por un organismo exótico o si hubieran aparecido efectos adversos en los sistemas vivos que se estaban probando, su confinamiento podría haberse prolongado. Las muestras se conservarían hasta que se tuvieran los resultados de todos los protocolos biológicos, lo que se completaría en un plazo de 50 a 80 días después de que las muestras ingresaran en el laboratorio receptor, dependiendo de los resultados de las pruebas. Desde el punto de vista médico, la cuarentena de los astronautas transcurrió sin incidentes. No se observó el menor signo de efectos nocivos en ninguno de los astronautas ni en el personal de apoyo o los técnicos que fueron puestos en cuarentena tras 2 fugas de contención en el laboratorio de vacío. Por ello, tras revisar los resultados de las pruebas biológicas iniciales y no encontrar evidencia de agentes infecciosos, el Comité Interinstitucional sobre Contaminación acordó liberar a los astronautas y a sus compañeros de confinamiento a la 1 de la madrugada del 11 de agosto, un día antes de lo previsto originalmente. El comité recomendó, sin embargo, que se los mantuviera bajo vigilancia médica hasta que se completaran las pruebas biológicas y se liberaran las muestras. Es muy probable que la hora de la madrugada para la liberación se haya elegido con la esperanza de evitar una pelea salvaje con los medios de comunicación en la puerta de las dependencias de la tripulación. Pero después de un mes de confinamiento estricto, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins no estaban dispuestos a quedarse una hora más de lo necesario. Por lo que a las 9 de la noche del 10 de agosto, después de que se hubieran completado los últimos exámenes médicos, salieron del centro de confinamiento e hicieron algunas breves observaciones a los pocos periodistas presentes. Posteriormente fueron llevados rápidamente a sus hogares. Después de una conferencia de prensa en la mañana del 12 de agosto, los astronautas tenían previsto partir en una gira mundial de apariciones personales, liberando las muestras lunares. Durante el mes de agosto, la actividad en el laboratorio receptor de muestras se mantuvo a un alto nivel de actividad con el objetivo de liberar las muestras a mediados de septiembre. Se prepararon 2 lotes de material para su examen biológico. Una muestra biológica primaria tomada de los 2 tubos centrales se envió a la sección biológica el 27 de julio para ser examinada en busca de evidencias de organismos vivos o sus reliquias. Una muestra compuesta por varios cientos de gramos de los finos más lascas extraídas de las rocas lunares en el contenedor de muestra a granel proporcionó el material que se probaría en numerosos sistemas vivos para determinar su toxicidad o patogenicidad. La muestra agrupada se preparó la semana siguiente y se pusieron en marcha los amplios protocolos de prueba biológica. Durante todo el mes de agosto, los informes diarios del Laboratorio de Recepción Lunar no indicaron efectos observables en las pruebas biológicas. Se inyectó material lunar en ratones libres de gérmenes, se lo cultivó para detectar el crecimiento de microorganismos y virus y se lo introdujo de otras formas en especies tanto vegetales como animales. En ningún caso se observó ningún efecto que indicara un peligro para los organismos terrestres. La investigación macroscópica y microscópica de los sistemas expuestos solo mostró anomalías menores y localizadas, si las hubo. No aparecieron microorganismos exóticos en los cultivos. Una observación interesante fue que las muestras lunares estimularon el crecimiento de algunas de las plantas analizadas. El Comité Interinstitucional sobre Contaminación revisó las pruebas de las pruebas biológicas y concluyó que el material devuelto por la misión espacial Apolo 11 era biológicamente inofensivo. El comité notificó a Robert Kilruth, director del Centro de Naves Espaciales Tripuladas, que podía entregar las muestras al mediodía del 12 de septiembre. Los investigadores principales comenzaron a recoger las muestras asignadas en persona en el laboratorio receptor lunar como lo exigían sus contratos y comenzó la investigación detallada del material lunar. Sin embargo, muchos investigadores necesitaban especímenes, como secciones delgadas de roca, que requerían tiempo para preparar. La distribución de las muestras solo se completó varias semanas después de la entrega inicial. Cuestiones científicas secundarias, seguridad y publicación. Las rocas lunares eran únicas, costosas y ampliamente publicitadas. Con el regreso de las rocas lunares, la NASA y sus organismos asesores científicos anticiparon algunos problemas potenciales que podrían avergonzar tanto a la agencia espacial como a la comunidad de científicos lunares. Uno era el robo o uso no autorizado de las muestras.
Otro era una carrera indecorosa por publicar los resultados. Para minimizar las posibilidades de tales eventos indeseables, los contratos que cubrían la investigación científica del material lunar estipulaban que la institución contratante establecería procedimientos estrictos de seguridad y contabilidad para las muestras y que el investigador reservaría la presentación inicial de todos los resultados para un simposio que se celebraría lo antes posible después de cada misión. Ambas disposiciones violaban la práctica científica establecida hasta cierto punto, en particular el acuerdo de no publicar. Pero los científicos aceptaron en vista de la importancia única de las muestras lunares y los beneficios que se obtendrían de su discusión en un simposio científico lunar. Dado que las muestras lunares se hicieron públicas antes de que se exhibieran públicamente, no es de extrañar que las solicitudes de permiso para exhibir las muestras de investigación se recibieron tan pronto como se recibieron. Se analizaron caso por caso en la sede central y, por lo general, se aprobaron. Esto sin duda contribuyó a los dividendos de relaciones públicas que la NASA estaba acumulando desde el primer aterrizaje lunar. Para difundir los resultados de las investigaciones lunares iniciales al mayor número posible de lectores, la NASA adoptó la inusual medida de firmar un contrato con una única revista, la revista Science. La revista Science se publicaba semanalmente por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y circulaba en 120 países. La revista Science se comprometió a dedicar un único número a los resultados preliminares de la investigación de la misión espacial Apolo 11 y a realizar todo el trabajo normal de revisión y edición de los manuscritos en un plazo inusualmente ajustado. La NASA cubriría cualquier sobrecosto que implicara este proceso acelerado. Una semana después de que se liberaran las muestras, el equipo de examen preliminar de muestras lunares publicó los resultados de su trabajo. Fueron los únicos resultados del primer alunizaje que aparecieron en la literatura científica antes del simposio programado para principios de enero de 1970. En la medida en que el examen preliminar no tenía como objetivo producir respuestas a las importantes preguntas científicas sobre la Luna, el documento se limitó principalmente a descripciones del material lunar y los procedimientos seguidos en el laboratorio de recepción lunar. No obstante, este trabajo inicial había producido datos que permitían sacar algunas conclusiones provisionales. Se podían distinguir dos grupos genéricos de muestras. Primero estaban las rocas cristalinas de grano fino y medio de origen ígneo que probablemente se depositaron originalmente como flujos de lava. También estaban las rocas cristalinas heterogéneas compactadas a partir de partículas más pequeñas sin una alteración extensa de historia compleja. No había agua en el sitio de la base lunar Tranquility y probablemente nunca la había habido desde que se expusieron las muestras. Tampoco había una cantidad significativa de material orgánico, considerablemente menos de 1 parte por millón, lo que podría haber indicado algo sobre la vida en la Luna. Las rocas y el polvo eran químicamente similares entre sí y contenían los mismos elementos químicos que las rocas ígneas de la Tierra. Pero en su contenido mineral las rocas ígneas eran diferentes de las rocas terrestres y los meteoritos. Se encontraron pruebas de que el material lunar había sido fraccionado químicamente. Algunos elementos volátiles se habían agotado y algunos elementos refractarios de alto punto de fusión se habían enriquecido. Una de las conclusiones más sorprendentes del examen preliminar fue que las rocas ígneas de la Luna se habían cristalizado hace entre 3 y 4 mil millones de años con una antigüedad similar a la de cualquier otra encontrada en la Tierra o incluso más dada la incertidumbre de las mediciones. Además, las muestras recogidas en la base lunar Tranquility habían estado a menos de 1 metro de la superficie durante 20 a 160 millones de años. Muchas de las rocas y los finos mostraban signos de haber estado sujetos a fuertes impactos como los que podrían resultar del impacto de meteoritos. Las superficies redondeadas y erosionadas encontradas en muchas de las rocas sugerían un bombardeo continuo de micrometeoritos. Los hoyos superficiales revestidos de vidrio sugerían lo mismo. El interés por las rocas lunares tendió a eclipsar los resultados de los experimentos de superficie que los astronautas habían dejado atrás. El sismómetro pasivo había registrado las pisadas de los exploradores lunares tan pronto como se activó y los científicos en tierra notaron una respuesta cuando Armstrong y Aldrin tiraron el equipo sobrante antes de partir. 2 eventos sísmicos bastante grandes en la primera semana de operación entusiasmaron a los geofísicos al principio, pero cuando no se repitieron, los científicos concluyeron que podrían haber sido señales falsas originadas en el propio instrumento.
Aún así, la falta de actividad sísmica era indicativa de que el interior de la Luna no era como el de la Tierra. El otro instrumento, el retroreflector láser, era difícil de localizar desde la Tierra porque estaba expuesto a una fuerte luz solar, lo que dificultaba la detección del pulso de luz reflejada. Solo después de la puesta del sol lunar los astrónomos podrían utilizar el instrumento de la manera para la que había sido diseñado. Por muy imprecisos que fueran, estos resultados demostraban claramente que el Apolo revolucionaría el pensamiento científico sobre la Luna y su relación con la Tierra. Los estudios detallados mostrarían cuán extensa podría ser esta revolución. El fin del principio. Mientras los redactores de editoriales y columnistas reflexionaban sobre la importancia de la misión espacial Apolo 11 y hacia dónde debía dirigirse el programa espacial, los gerentes e ingenieros de la NASA se preparaban para el siguiente vuelo lunar. En el mismo informe semanal sobre vuelos espaciales tripulados que documentaba el aterrizaje lunar, George Mueller señaló que el lanzamiento de la misión espacial Apolo 12 estaba programado para el 14 de noviembre y el de la misión espacial Apolo 13 lo seguiría el 9 de marzo de 1970. Para informar a Thomas O'Paine, Mueller enumeró los sitios de aterrizaje asignados provisionalmente a las 9 misiones restantes. Incluían un mar occidental, varios sitios en las tierras altas lunares y 2 grandes cráteres, Tycho y Copernicus. Todos los sitios de aterrizaje habían sido seleccionados por su interés científico, y algunos de los cuales presentaban verdaderos desafíos operativos. Las misiones se programaron con intervalos de 4 a 5 meses hasta diciembre de 1972. Después de la misión espacial Apolo 11, un calendario de este tipo parecía razonable. Los vehículos de lanzamiento y las naves espaciales necesarios estaban ya terminados o en proceso de pedido. Después de haber trabajado finalmente en todas las fases de una misión de aterrizaje lunar, los oficiales de operaciones estaban satisfechos de que se podía realizar de forma segura. Los planificadores de la misión podían ver muchas formas de mejorar las operaciones. Tanto los científicos lunares como los ingenieros de la NASA habrían estado más contentos con intervalos más largos entre lanzamientos, pero George Mueller pensaba que un calendario estricto mantendría las habilidades de los equipos de lanzamiento bien perfeccionadas y que mantendría los costos bajos. El costo fue importante ya que las asignaciones de la NASA habían estado disminuyendo constantemente desde el año fiscal 1965, cuando alcanzaron un máximo de poco más de $5.000 millones. Para el año fiscal 1969 el Congreso había otorgado a la Agencia Espacial poco menos de $4.000 millones. En cierta medida las reducciones fueron resultado de la disminución de los gastos en el programa espacial Apolo. Pero las reducciones del presupuesto también reflejaron un cambio en las actitudes de la nación durante la década. La mayor sensibilidad pública hacia la condición de las ciudades, la difícil situación de los pobres y el deterioro del medio ambiente pusieron al programa espacial bajo una luz diferente. Cuando se propuso el programa espacial Apolo parecía una manera de hacer que el país se pusiera en marcha de nuevo. Pero en el verano de su realización el programa espacial Apolo parecía para muchos una pérdida no deseada de recursos necesarios para otros fines. Pero los programas posteriores al Apolo fueron los más afectados por el cambio de clima de la opinión pública. El proyecto de aterrizaje lunar, aunque había logrado su objetivo principal, todavía ofrecía suficiente promesa como para añadir al acervo de conocimientos y mantener su apoyo y su impulso. Después de la misión espacial Apolo 11, tanto los ingenieros como los científicos se propusieron mejorar su capacidad para descubrir más secretos que se escondían bajo la superficie apenas arañada.